Miriam, ya. Con todos, reitero mis saludos. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la Academia Virtual APU en este ciclo anual San Marcos. Muy bien. Hoy día es un tema muy especial. Hoy es un tema donde prácticamente aquí San Marcos siempre nos ha lanzado ¡pum! Una preguntita relacionada a la geodinámica interna. Bueno, si uno revisa pues, los exámenes de San Marcos, las veces que han lanzado preguntas relacionadas con geodinámica interna, son preguntas que no son complicadas, no son preguntas difíciles. Normalmente San Marcos en ese tipo de temas hace todo un rollo de preguntas deco, las famosas preguntas decorativas, pero al final llega a concluir, a inferir o a concluir a un dato, ¿no? Entonces aquí hay muchos datos, pero hay que conocerlos, hay que conocer también sus términos, sus denominaciones para poder familiarizarnos, porque si no conocemos los datos técnicos de este tema, entonces ahí sí vamos a volar, ¿no? Y una vez que te familiarices con el tema, una pregunta relacionada a este capítulo, pues vas a tener, no vas a tener dificultades para poder responderla. Muy bien. Y vamos arrancando. Cuando hablamos de geodinámica interna, hay que entender que vamos a hablar de qué cosa. La palabra geo es tierra. Eso sabemos bien todos, ¿no? Cosa de niños. Dinámica, la palabra dinámica te relaciona con el cambio. Cambio, con evolución, con transformación, etcétera. Muy bien. Es decir, de que el capítulo de la geodinámica, que es un capítulo bastante amplio, habla del cambio, transformación, evolución que tiene la superficie terrestre. Pero ese cambio, esa evolución o transformación está justificado debido a que es originado por las fuerzas que vienen del interior de la Tierra. Y recuerda que el interior de la Tierra, el interior de la geósfera, capítulo hablado en la clase anterior, recuerda que debajo de la corteza, ¿qué cosa hay? Hay una gran cantidad de energías que se está desarrollando, que se está moviendo, dinamizando. El magma, las corrientes convectivas, el magnetismo, etcétera. Todas esas fuerzas, el calor interno que está en el manto, en el núcleo exactamente, van a influir sobre los relieves que hay en la superficie de la Tierra. Algunas veces nosotros lo podemos percibir cuando hay algún evento geológico, pero mayormente estos tipos de transformaciones se dan lentamente con el pasar de los millones de años. Bien, así que vamos a ir al grano. Hablar de geodinámica interna es hablar de qué? Es hablar de aquel proceso lento, pero dinámico, constante, de formación de relieves iniciales. Cuando me refiero a relieves iniciales, es decir, relieves que crecen inicialmente de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, que actúa en contra de la gravedad, causando, pues, o causado por la presión y el calor interno de la geósfera. Por ejemplo, aquí vemos una imagen de un tipo de relieve que está formando por geodinámica interna, por actividad volcánica. Es un ejemplo de tantos más que vamos a hablar ahora. Y la geodinámica interna tiene dos procesos de formación. Uno es por el diastrofismo y el otro es por el vulcanismo. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Bueno, aquí vamos al grano. El diastrofismo, quizás es un término que no manejas tanto, pero ya familiarízate. También es llamado tectonismo. Creo que la palabra tectonismo sí te suena más conocida, ¿no? ¿No? La palabra tectonismo como que sí lo ubica más, ¿no? Cuando escuchas la palabra tectonismo, ¿a qué ideas se te vienen a la mente? A ver, vamos a ver, ¿qué ideas? Por el chat, por supuesto, Mel. ¿Qué más, qué más? Bien, Gutiérrez. Está ahí disparando muy bien. ¿Qué más? Está que disparan respuestas, por si acaso, cuidado. Muy bien. Correcto, Juan. Mary, bueno, tiene relación con eso, Mary, tiene relación con eso, es una consecuencia de ese proceso, ¿no? De las placas tectónicas, bien Chantal, como muchos otros más están respondiendo por el chat. Tiene que ver con las placas tectónicas, que vamos a hablar con más detalle más adelante. Pero sí, tiene que ver con las placas tectónicas, ¿bien?
Y las placas tectónicas son gigantescos bloques rocosos, continentales o submarinos, pero estos gigantescos bloques tectónicos o bloques rocosos no son estáticos, están en movimiento. Se van moviendo lentamente, pero se están moviendo debido al impulso de las corrientes de convección. Bien, creo que algo de esto hemos hablado el tema de la semana pasada en Geófera. Si vemos aquí en la imagen, las corrientes convectivas está compuesto de qué material, muchachas y muchachos. A ver, por el chat, lance sus respuestas. ¿De qué material está compuesto las corrientes convectivas que vemos aquí en la pantalla, en las imágenes? La corteza terrestre está ahí en la parte superior, ¿no? Exactamente. Comienza con M, muy bien. Muy bien, el magma, exactamente. El magma, que no es igual que el lava, por si acaso. Ya hablamos que son distintos, ¿no? La lava se mantiene caliente hasta que sale y se enfría debajo, encima de la corteza, ¿no? Se enfría cuando es expulsado por una erupción volcánica el magma. Pero el magma es el material rocoso fundido que se mantiene caliente debajo de la Tierra. Y aquí están las corrientes convectivas debajo de la Tierra, se están moviendo y desplazando las placas tectónicas. Que justamente estos desplazamientos de choque, separación o rozamiento entre placas tectónicas van a dar origen a los relieves iniciales que hemos hablado o hemos mencionado al principio. Pero ¿a qué se refiere a relieves iniciales? ¿A qué? A cordilleras, a mesetas, a también, eh, digamos ahí, a fallas geológicas, ¿no bien? Entre tantos otros relieves iniciales, a depresiones, a tablazos, etcétera, etcétera. Todos esos relieves originados y causados por estas fuerzas tectónicas. Y eso que no mencionó los volcanes, porque también es un relieve formado por geodinámica interna, pero que tiene otra naturaleza. Muy bien. Aquí tenemos que este diastrofismo o tectonismo, además, se puede manifestar de dos maneras. Uno es por la orogénesis y otro es por la epirogénesis. La orogénesis, que significa origen de montañas, oro en geología significa montañas, génesis, origen, se refiere al proceso que se forman montañas o cordilleras debido a que la corteza terrestre, debido a que las placas tectónicas en la corteza terrestre muchas veces están colisionando. Y estas colisiones lo que provoca son ondulamientos de la corteza. Estos ondulamientos, estos levantamientos son justamente las montañas, las cordilleras. Aquí vemos que la presión lateral de las mismas generan este tipo de formaciones, donde la parte alta de esa montaña, de estos plegamientos, se llama anticlinales. Aquí están los anticlinales, ¿no? Y la parte aquí hundida de este plegamiento es el sinclinal, ¿no? Ahí tenemos que este proceso de doblamiento, plegamiento de placas tectónicas, de grandes bloques rocosos, no ocurre pues de un día para otro, ni un par de años, no. Ocurre después de millones de años de constante presión lateral o horizontal, porque es el orogénesis, movimiento y presión horizontal entre placas tectónicas. Claro, para esto debe que formarse obviamente sobre rocas que predominantemente deben ser rocas sedimentarias, o sea que son menos rígidas que las rocas ígneas. ¿Muy bien? Y si hablamos de orogénesis, no solamente de un lugar del Perú específico, sino que toda la cordillera de los Andes, que es básicamente un poco más del 30% del territorio peruano, se ha formado por el plegamiento andino. Plegamiento andino de la cordillera de los Andes, ahí está. ¿Bien? Pero también ocurre que en estos tipos de choques tectónicos, en estos choques horizontales, a veces las rocas no se llegan a plegar o a doblarse como vemos en las imágenes, sino se tienden a fracturar. Es como intentar doblar una galleta. Pregunto, ¿se puede doblar una galleta o es imposible? Una galleta normal, así seca. Imposible, no se puede, se quiebra pues.
se rompe. Y cuando se rompe, la corteza terrestre y en ellas sus placas tectónicas generan lo que llamamos fallamientos. Es decir, las fallas son fracturas de la corteza terrestre. Esta fractura, como vemos aquí, que provoca pues que las placas tengan desniveles. Esta fractura hace que se quiebren, ¡plac! Y una parte se levante y una parte se haya desnivelado. Si yo rompo un lápiz, rompemos algo rígido, eso va a pasar, se va a quebrar y se va a desnivelar. Y la parte alta, justamente de ese desnivel, de esta fractura, de esta falla geológica, se llama horst. Son la parte alta, como vemos aquí, de este desnivel, ¿no? Que quizás no lo ubicas muy bien con estos términos técnicos, pero en el mundo contemporáneo lo llamamos horst como qué, como el nombre de mesetas. Y si te suena mejor la palabra altiplano, sí, son relieves planos y elevados entre las zonas altas de las montañas, donde tiene estas características geológicas por fallas tectónicas. ¿Ven? Mesetas o altiplanos. En el Perú hay muchos altiplanos, muchas mesetas. Pero así como una parte desnivelada superior, también hay un área, una parte que también está desnivelada, pero para el área inferior. Esta parte inferior del desnivel se llama gravén. ¿Bien? ¿Y qué pasa en el gravén? Cuando en los gravenes se ubican en áreas donde predominan pues las lluvias, las precipitaciones o hay ríos, entonces esta área se tiende a llenar de agua. Se llena de agua y todo el gravén y la parte interna de las fallas geológicas se inunda, dando origen a un lago, ¿sí? A un lago tectónico. Que por cierto, en el Perú también hay varios lagos tectónicos. Por ejemplo, una meseta peruana, la meseta de Collao. Collao, no Callao, sino Collao. Es la meseta, este es el horse. Mis estimados estudiantes, ¿en qué departamento o región se encuentra la meseta de Collao? Ajá, en Puno, por supuesto, en Puno, en la región de Puno. Y en la parte casi central noroeste de la meseta del Collao se encuentra un lago tectónico. ¿Cómo se llama ese lago? Que está en el interior de la meseta del Collao. ¿Quién recuerda? Facilito, está entre Perú y Bolivia. El Titicaca, por supuesto. Aquí me preguntan, entonces, ¿el lago Titicaca es provocado por la meseta? Sería mejor dicho que en las fallas geológicas, justamente en los grandes fallamientos, donde hay también extensas mesetas, por lo general hay un lago tectónico. Por lo general, no es el único caso. Por ejemplo, hay otra gran meseta extensa en el Perú, la segunda más grande, que se llama la meseta de Bombón, en la región de Junín. Y en su interior, en el interior de la meseta, donde está el Gravén, la parte de la falla geológica desnivelada inferior, se encuentra otro lago tectónico, el lago Chinchaycocha o lago de Junín. O también en Ayacucho, la meseta de Parinacochas, también tenemos otro lago que está en su interior, la laguna o el lago de Parinacochas. Eso para el Perú. Y a nivel mundial, podemos ver aquí el, la meseta de la Siberia Central y la meseta del Tíbet, ¿bien? Ambos en Asia. Y en el medio de esas dos mesetas, de la Siberia Central y del Tíbet, casi en el centro, se encuentra un lago tectónico, el lago Baikal, el lago más extenso del planeta. ¿Sí? Entonces, por lo general se cumple ese tipo de relación, por lo general. Muy bien. Pero aquí en imagen vamos a ver una parte nomás de una pequeña falla geológica, para que tengan una idea cómo es, ¿no? Analizamos aquí, y aquí dibujo la falla geológica. Ahí está el trazo de la falla geológica.
donde esta área, este espacio A, se nota que está desnivelado por la fractura con el lado B. ¿Sí? Vamos a ver en la imagen superior, en esta foto, aquí veo hasta dos fallas geológicas, pero hay una que es más grande y es más importante. ¿Quién me puede trazar, pintar? Que pueden pintar justamente la trayectoria de esa falla geológica. A ver, vamos a ver, ¿quién se anima? Vamos haciendo la clase interactiva, vamos, vamos. Quiero que también interactúen ahí con la pantalla, a ver. Eso no es tanto una falla, no, no tanto. Mira, bien está la tremenda grieta, fractura que se va ahí, ¿no? A ver, ¿quién no puede ver? A ver, ya uno se está animando. Está lejos, oye, tu pantalla se mueve, o tu video está en otro lado. Vamos, vamos. Emily, ¿verdad? Es un poquito más largo, Emily, es un poquito más largo. ¿Quién le ayuda a Emily para alargar esa falla geológica? Ahí está, de la Cruz también está apoyando. Exactamente, muy bien. Está extensa y falla geológica. Muy bien. Que por cierto, vemos que está desnivelado aquí, pues, ¿no? Esta área rocosa está desnivelada con esta área rocosa. Y se ve el desnivel, por supuesto. Una pregunta, una preguntona. ¿Estas fallas geológicas pueden originar sismos? ¿Sí o no? Quise por el chat. Bueno, la respuesta es sí. Puede generar sismos. No sismos que tengan una amplia cobertura sísmica, sino sismos más locales, ¿no? Que es, más en un lugar específico. Sí, sí es posible. Es más, ¿sabías que en la ciudad de Lima hay también varias fallas geológicas? Sí, en la ciudad de Lima hay varias fallas geológicas. Eh, se ubica más o menos la Molina Ate, se ubica más o menos. Entre la Molina y Yate hay una cadena de estribaciones andinas, ¿no? De cerros, ¿o bien? ¿Sí? Entre esos cerros que está entre la Molina y Yate, allá por la altura, esos dos distritos, hay una extensa falla geológica que según los especialistas del IGP, dicen que si hubiera un terremoto en Lima y Callao, que normalmente va a ser originado por el choque de las placas tectónicas entre la placa de Nazca y Sudamericana, en la fosa de Callao frente al Lima y Callao, a moverse un terremoto en Lima y Callao, esta falla geológica también se va a mover. O sea, por consecuencia, se puede mover esta falla geológica. A moverse, va a aumentar la intensidad sísmica en esa área de Lima Este. Así es. Y va a afectar principalmente a los pobladores de, del distrito populoso de La Molina, ¿no? La pobre, humilde gente que vive en La Molina. Así es. Profe, tengo en mi casa. Ahí está, pues, está tu casa ahí. Yo también, puse en mi casa por ahí también, por Manchay voy por ahí, con la gente del pueblo. Perfecto. Muy bien. Pero si esa falla geológica se activa, en realidad no solamente va a afectar a La Molina y Ate, sino a todos los distritos cercanos. Entonces, ¿quién está cerca? Santa Anita, Cieneguía, El Agustino, ahí está, pues, Surco, ahí está. Así que, no, pues, un sismo no mide estratos sociales, ¿no? Todos por igual. Y ya vamos a ver los sismos más ratito, ya, vamos a ver los sismos, ya. Paciencia, paciencia, que son una de mis especialidades. Y tenemos acá la epirogénesis. Epirogénesis, amigas, amigos, es un movimiento distinto a la orogénesis. En la orogénesis las placas tectónicas están colisionando de forma horizontal, pero en la epirogénesis hay un desplazamiento vertical, de ascenso y descenso. Debido a que, si observa mi lapicero aquí en la pantalla, imagina que mi lapicero fuera una placa tectónica. ¿Qué pasa si mi lapicero en este lado aumenta el calor de la presión en la astenósfera? Este material de la astenósfera, la corriente convectiva, va a empujar este lado de la placa hacia la parte superior. Y por consecuencia, al extender y presionar esta área de la placa tectónica,
el lado opuesto se hunde. Y esto es lo que ocurre en muchas partes del mundo. Hay placas tectónicas que tienen esos tipos de bruscos movimientos verticales que obviamente se dan también con el pasar de unos millones de años. ¿Bien? Y aquí, ¿qué se forman? Forman, como vemos en la imagen, un área que antes era un área del fondo marino y que ahora ha ascendido. En el Perú se le llama con el nombre de tablazos. Hay muchos de en el norte peruano, pero también hay cerca de Lima también hay bastantes tablazos, más pequeños, pero hay. Y por consecuencia, si se eleva el tablazo, se forma una depresión, un terreno que está por debajo del nivel del mar, ¿no bien? No debajo del agua del mar, sino del nivel del mar, ¿ok? Y hay países en el mundo que están casi todo su territorio bajo el nivel del mar, que se está hundiendo por epirogénesis. ¿Qué país en el mundo es este? Vamos a ver una imagen. ¿Qué país será este? Está en Europa, que lentamente se está hundiendo y que algún día va a desaparecer. Sí, sí, sí. Va a desaparecer no solo por epirogénesis, sino que se está acelerando este proceso por la elevación del nivel oceánico debido al calentamiento global. ¿De qué país europeo estamos hablando aquí? De mal llamado Holanda, porque el término correcto no es Holanda, mal llamado Holanda. No sabía que México estaba en Europa. ¿Qué pasó? Un laxus. Ah, ahí está, me está diciendo la gente, muy bien. Los Países Bajos. Los Países Bajos, por supuesto, ¿no? Los Países Bajos están en Europa. Así es, muy bien. No me estoy poniendo en México o Hawái, que esos no son europeos, cuidado, cuidado. ¿Y qué pasa? Mientras los Países Bajos se siguen hundiendo lentamente, pues que hay esos diques que van aquí, este tipo de presas o diques construidos con la finalidad que el verdadero nivel oceánico no inunde todo el territorio que este es de los Países Bajos. ¿Y cómo sé que el territorio está más elevado que este? Mira el agua que está acá. El agua está ingresando, pero de bajada. ¿Te das cuenta? Que es un terreno que está metros por debajo del nivel del mar con respecto al el área que está a la izquierda. ¿Está? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Capital de Holanda, bueno, de Países Bajos, claro, Ámsterdam, por supuesto, Ámsterdam. Y mientras los Países Bajos se siguen hundiendo lentamente, hay una parte de Europa que se está elevando, que es justamente la península escandinava, donde está Suecia, Noruega, que se está levantando verticalmente. Vamos a ver aquí. Y ahora vamos a pasar justamente a las teorías de las placas tectónicas, que es una teoría desarrollada por varios geólogos, entre ellos Harry Hess, Morgan Beer, por John Tucson Wilson, entre otros más, y que afirmaron de que la corteza terrestre está compuesta por un mosaico de gran cantidad de gigantescos bloques rocosos en la corteza terrestre que están flotando sobre la xenósfera, donde se ubican las famosas corrientes convectivas. Y son esas corrientes convectivas las que generan que éstas se estén desplazando, se estén moviendo, se estén colisionando, formando relieves que hemos hablado un momento, mesetas, cordilleras, lagos tectónicos, etcétera. Y además de eso, también se forman relieves submarinos debajo del mar, también volcanes submarinos, se forman también dorsales, entre otros. Por cierto, esta teoría de las placas tectónicas o la tectónica de placas surge a partir de una idea primigenia que en 1912 había planteado Alfred Wegener. ¿Recuerda quién fue Alfred Wegener? El que desarrolló la teoría de la deriva continental. ¿Lo recuerda, sí o no? Claro que sí, ¿no? El que dijo que hace más de 290 o 280 millones de años aproximadamente, todos los continentes estaban unidos en uno solo llamado Pangea, exactamente, ¿no? Y que esta Pangea se fue fragmentando y separándose hasta dar la configuración que hoy conocemos. Sin embargo, Beckner no podía dar una respuesta concluyente sobre por qué los continentes se están moviendo.
porque también en su época no había la información que ya por la década del 60 ya estaba confirmada que debajo de la corteza estaban las corrientes convectivas. Y son las corrientes convectivas las que mueven los continentes. Y no solo los continentes, sino también toda la masa rocosa que está en el fondo oceánico, que también son placas tectónicas. Muy bien. Así que con esta teoría se confirma lo que había dicho Wegener, se confirmó. Muy bien, y obviamente esto trae muchas consecuencias. Aparte de relieves iniciales, también genera actividad volcánica y actividad sísmica. Y hay dos tipos de placas tectónicas bien definidas aquí. Una son las placas oceánicas, también llamado cima, porque es la parte inferior de la corteza terrestre o la litósfera, el cima, que por lo general estas placas tectónicas son más pequeñas. Por lo general, ¿no? Acá está, por ejemplo, la placa del Caribe, la placa de Cocos, la placa de Nazca, por mencionar algunas de ellas, ¿no? Sin embargo, si tú buscas por internet, escribes cuál es la placa tectónica más grande del mundo, te va a dar la gran sorpresa que la más grande del mundo es una oceánica. Si la mayoría sí son pequeñas, hay una que es la más grande de todas las placas tectónicas. Y es esta que estoy dibujando, ahora voy a poner con color rojo, su orden. Esta es la placa del Pacífico, que sigue por acá. La placa del Pacífico. Mira, te voy a continuar por aquí y por acá. La placa del Pacífico es la más extensa de todas. Sí, donde justamente está el cinturón de fuego del Pacífico. Correcto, Jason, así es. En la placa del Pacífico, la más grande de todas. Ahora, además, otra característica que tienen las placas oceánicas es que como son en la capa más interior de la corteza o litósfera, tienen minerales que son mucho más sólidos, por lo tanto tiene mayor densidad. Y tenemos las placas después, las continentales o el CIAL. Aquí tenemos varias, la norteamericana, la sudamericana, la africana, tenemos aquí la eurasiática, la indo-australiana, entre otras. Y estas placas, al ser más superficiales, tiene menos densidad. ¿Sí? Tiene menos densidad. Esta es su característica. Sí, son las más grandes, sí. Son las más grandes comparadas con las demás placas oceánicas, con excepción de la Pacífica, que es la más grande de todas. Y quiero que veas algo importante en esta imagen. Notas que hay flechas entre las placas tectónicas. ¿Hay flechas, sí o no? Hay flechas. ¿Lo has notado, sí o no? Muy bien. ¿Qué representan esas flechas? Esas flechas están representando la dirección y desplazamiento de las placas tectónicas, porque no todas se mueven en la misma dirección o sentido, es justamente su movimiento que es provocado por lo que ocurre al interior de ellas, que es las corrientes convectivas que las empujan. Y quiero que veas esta zona de acá que es para mí muy especial. Mira esta enorme, extensa zona que está en el fondo del Océano Atlántico. ¿Qué pasa con las placas tectónicas aquí, al fondo del Océano Atlántico? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué te indican las flechas? ¿Ya? ¿Y en qué sentido se están haciendo? ¿Se están juntando o se están abriendo? Muy bien, Isaac, muy bien, muy bien. Claro, se están abriendo. Es decir, por aquí en el centro, mis estimados, está abriéndose una gigantesca grieta. Y esta gigantesca grieta, ¿qué crees que va a pasar aquí en esa gigantesca grieta? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué crees que va a salir de esa grieta? ¿Qué va a salir? Se está abriendo la corteza terrestre. Si se abre, ¿qué va a brotar? Muy bien, va a brotar magma. Así es. Y ese magma se enfría y se convierte en lava. Y toda esa lava acumulada va a dar origen y cosa. ¿Qué estoy dibujando aquí en la pantalla? ¿Qué se está formando aquí? Volcanes, muy bien. ¿Y cómo se llama el conjunto de volcanes y montañas? ¿Cómo se le llama? Al conjunto de volcanes y montañas.
Cordilleras, exactamente, cordilleras. Así que aquí hay volcanes submarinos y montañas submarinas. Ah, ok, esa se llama el dorsal mesoatlántico. El dorsal mesoatlántico. Ahora, ¿dónde hay también cordilleras? Mira, mira aquí, por favor. Mira placa de Nazca y placa sudamericana. ¿Qué pasa con esas placas? ¿Se están separando o más bien se están chocando? Se están chocando. Muy bien. Y aquí también se va a formar una cordillera. ¿Y la cordillera se va a formar dónde? En Sudamérica. ¿Por qué? Porque la placa de Nazca choca con la sudamericana, se hunde por debajo. Al hundirse, va a generar que la placa continental por el interior se llene de una gran cantidad de energía y de calor que va a provocar su elevación, su plegamiento. Aquí orogénesis genera plegamiento. Y este plegamiento que está formando aquí es el plegamiento de la cordillera de los Andes. Ahora, quiero que compares la cordillera de los Andes con el dorsal mesoatlántico. ¿Cuál de los dos es la cordillera más larga del mundo? Claro, por supuesto. Al ojo, el dorsal mesoatlántico es la cordillera más larga del mundo. Ahora, si en una pregunta de eco, ¿no? Te pone puro floro, ¿no? Pero en la pregunta de eco, habla de cordilleras en general en el mundo. Y entre las cuatro claves, una dice los Andes y uno dice dorsal del Atlántico. Y quiere que concluyas cuál es la cordillera o el plegamiento o cordillera de mayor longitud. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál sería aquí la cordillera más larga? El Mesoatlántico, exactamente. Ahora, si te pone una pregunta y no está dorsal mesoatlántico, ¿cuál sería aquí la respuesta? Si en la misma pregunta no hay pues clave dorsal mesoatlántico, entonces tú dirías que la cordillera más larga, ¿cuál es? La cordillera de los Andes, así es, de los Andes. Ahora, si es una pregunta mucho más específica y habla pues, de las cordilleras submarinas, obviamente el dorsal es el más largo. Bien, chicas y chicos, hasta aquí está quedando claro un poco la explicación, ¿sí o no? Listo. Mira qué pasa acá. Mira, aquí voy a poner con color fucsia. ¿Qué pasa aquí en África? Ya que se separa aquí las placas tectónicas. ¿Y en esa grieta qué está apareciendo? ¿Qué crees que aparece en esa grieta? La tierra se abre. ¿Qué va a brotar ahí? ¿Qué va a aparecer? ¿Qué tipo de relieves? ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo lógico que va a salir? ¿Qué relieves? Volcanes, por supuesto, volcanes. Volcanes. Así es. Volcanes y otros tipos de fuentes o de manifestaciones de vulcanismo. Así es. Este es el famoso Valle de Rift. ¿Te suena el nombre el Valle de Rift? ¿Te suena? Claro. En qué curso la hablaron alguna vez? ¿En qué curso? En H1. Claro. La hominización, claro. Aquí está zona de la hominización. Aquí es. Así es. Que veas, pues, papá. Historia, geografía, está muy vinculada. Así es. Bordes o límites de placas. Mira aquí, dato importante. Aquí, las placas tectónicas tienen distintos bordes. Bien. Hay bordes, o sea, son el contacto entre placas tectónicas, ¿ya? Esos son bordes. Los bordes convergentes o destructivos. ¿Qué significa convergente? ¿Qué significa converger? A ver, muchachos, por el chat. ¿Qué significa esa palabra? Convergencia. No, 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 no. Es convertirlo, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Se Bien, unen, bien, Juancito. Muy bien. Dilo, dilo. Dilo, amigo, dilo. que se unen en un punto.
Ya, muy bien, que se unen, que se juntan, que se encuentran, que entran en contacto. Esa es convergencia. Una oración, cualquiera, ¿no? Un poema, una vez leí, ¿no? Ellos convergieron en un beso. Se unieron, así es. Se encuentran, el encuentro de dos elementos. Por eso aquí se va a encontrar dos placas tectónicas. Así es. Primero, por subducción. Aquí tengo dos tipos de placas tectónicas, la A y la B. Pregunto, ¿qué tipo de placa tectónica es A? ¿Es una placa oceánica o continental? Por supuesto, oceánica. Muy bien. ¿Qué placa tectónica, por lo tanto, es la placa B? Muy bien, la placa continental. Americana. Muy bien. ¿Y con los choca qué pasa? Están chocando. ¿Y quién se está hundiendo? ¿La placa oceánica o continental? ¿Quién se está hundiendo? La oceánica. Justamente esa placa oceánica que se hunde por debajo de la continental, ese proceso de hundimiento se llama subducción. Se llama subducción, muchachos. Muy bien. Ahora, ¿por qué se hunde, profesor? ¿Por qué se hunde la placa oceánica? ¿Por qué no se levanta más bien? Ya, que es una cuestión muy lógica. ¿Recuerda cuando hablamos, hicimos esa comparación de los tipos de placas tectónicas? ¿Cuál tiene más densidad? ¿Cuál tiene más peso? ¿La continental o la oceánica? ¿Quién es más densa? La oceánica, por supuesto. La placa oceánica tiene más densidad. Si al tener más densidad, mayor peso, se introduce y se hunde por debajo de la continental. Y una consultita, tengo una curiosidad. ¿Qué pasa con esta placa tectónica? Llega hasta por aquí, donde está más caliente. ¿Qué va a pasar con sus rocas? ¿Se mantienen igual o también se funden? Se funden, se derriten. Por eso se llama destructivo, porque se destruye corteza aquí, se destruye. Y eso no es todo. Todo ese calor que está acá, todo ese calor presiona hacia la parte superior. Y esa presión de ese calor interno hacia la parte superior, ¿qué generó? La formación de una cordillera, donde hay montañas y también volcanes. Así es. Entonces, esta es la forma, como por ejemplo, se ha formado la cordillera de los Andes, la cordillera de las Rocallosas entre Canadá y Estados Unidos, y la cordillera de los Alpes en Europa. Así se ha formado, por la subducción de dos placas tectónicas. Muy bien. ¿De qué, chico, quedó claro lo que es subducción? ¿Sí o no? Sí. Ya, muy bien. En conclusión, subducción. Una placa, la más pesada, bueno, dos placas se juntan. Subducción, dos placas se chocan, pero uno, la más densa, la más pesada, por gravedad y por presión, se hunde por debajo de otra. Se hunde, se destruye. Y por consecuencia, la placa que está encima, la continental, se va elevando formando cordilleras. Eso es subducción. ¿Quedó más claro, muchachos, la explicación? ¿Qué? Amigo Jason, ¿quedó más clarito? Ahora, un detalle. San Marcos suele hacer preguntas también con imágenes, para que puedas observar imágenes y puedas llegar aquí y buscar información según a lo que las alternativas también te presentan. ¿Qué tal si San Marcos te hace una pregunta y te pone esta imagen? Muy bien. Y te dice, señale usted, señor postulante, qué parte en esta gráfica están el origen de los sismos, llamados hipocentros. ¿Tú cuál sería? A ver, con una flecha pinta aquí en la gráfica, ¿dónde cree que está el origen de los sismos aquí? ¿En qué parte exactamente? ¿En qué parte exactamente, de forma precisa, está aquí el origen sísmico? Píntalo ahí. Con una flechita, pone, con una flechita mejor. Señala el nombre del lugar donde está ese lugar.
Ah, interesante, muere. Puede ser. Emily, bien, muy bien, puede ser. Muy bien, muy bien. Ajá. ¿Cómo se llama esa zona? ¿Cómo se llama esa zona donde está señalando Mel y también una luna más? ¿Alguien más lo puede pintar para verlo bien? Ahí está, no está Valencia, también la ha pintado. Con un color más brillante, que no te mejor, pero que blanco, bueno, esto es ciego. Lo que está con celular, no sé cómo lo verán. A ver, ¿cómo se llama ese lugar específico? Tú mismo lee, dime, dime. Claro, claro, bien Chantal, bien. Ya, me di cuenta. ¿Cómo se llama ese lugar, Amy? ¿Cómo se llama ese lugar? Valencia, ¿cómo se llama? Ya Chantal me lo respondió correctamente. Ya Chantal es casi cachimba, ya. Ya, date una vez la vacante, ya, mi estimada, ya. A ver, él tiene su nombre, ¿cómo se le llama? Lo que han colocado sus compañeros, esta área de rozamiento, se llama, muy bien chicos, ya están soltando las respuestas en el chat, plano de Benioff, así es. El plano de Benioff comienza desde la fosa oceánica hasta desaparecer en la parte más profunda de la subducción. Toda esta área de rozamiento de las placas tectónicas están rozando las rocas y constantemente, también ahora, está liberando energía sísmica, ondas sísmicas. Claro, como es tan lento, lo hace pues unos cuantos centímetros al año, pero está liberando ondas sísmicas, así es. Es como que si tú agarras dos lijas de papel y intentas frotarlas entre ellas. Pregunto, ¿se puede frotar con facilidad esas dos lijas de papel? ¿O se puede, o cuando se frota, es, es dificultoso, es duro, es áspero? ¿Cómo es? Claro, es áspero, ¿no? Es rígido, dificultoso, ¿no? Claro, ¿no? Aquí, aquí ¿qué tipo de tema podemos aplicar en la física, en el curso de física? A ver, Fuerza de rozamiento. así es, así es, así es. Claro que sí. Con la estática, claro, vinculada con la estática. ¿Y por qué crees que cursos de física te enseñan eso? Estática, fuerza de rozamiento. ¿Por qué te enseñan eso? ¿Sabes por qué? Porque son esos temas de la física que explican esta parte de la liberación de la energía de las ondas sísmicas en el plano de Benioff. Ahí se le aplica ese tema. Ahora te das cuenta que ese capítulo ahora tiene sentido en que se utiliza para cuestiones geosísmicas. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Quedó claro esta pequeña explicación? ¿Sí o no? Así es, pues muy bien. Chévere. Chéverengue, chéverengue. Ahora vamos a ver otro borde destructivo, otro borde convergente. Se llama por obducción. Miren la placa A, miren la placa B. ¿Qué tienen, según los tipos de placas tectónicas? Pregunto, ¿cuáles son ellas? ¿Las dos son oceánicas? ¿Las dos son continentales? ¿Son diferentes? ¿Cómo ves en la imagen? ¿Cómo la interpretas? Claro, ambas son iguales. Ambas son, como dice mi estimada Mel, son continentales. Claro. Es decir, un borde convergente también se genera cuando dos placas oceánicas, digo, dos placas continentales o dos continentes chocan, colisionan. Profe, ¿dónde pasó eso? Un ejemplo muy conocido es la India con Asia. Hace cientos de millones de años atrás, la India era así como Australia, un subcontinente. Era un gran subcontinente
pero por los movimientos tectónicos, claro, una isla sería más pequeña, ¿no? Por ejemplo, Australia es súper enorme, ¿no? Es un casi continente, ¿no? Así es la India, ¿no? Entonces, casi como una isla, ¿no? Así. Entonces, ¿qué pasó? Lentamente por los movimientos tectónicos, o si quieres llamarlo también deriva continental, la India colisionó, chocó con el sur de Asia. ¿Y qué ves en la imagen aquí cuando choca la placa A y B? ¿Qué se ha formado? ¿Qué ha ocurrido ahí? No, más que una grieta, sí hay una grieta ahí, pero ¿qué se ha levantado ahí? ¿Qué se ha levantado? ¿Sobre una montaña? Montañas, pues. ¿Y cómo se ve el conjunto de montañas? Cordillera, exactamente, cordillera. Adivina qué cordillera se ha levantado cuando chocó la India hace más o menos 60 millones de años con Asia. Adivina qué cordillera se formó. Ahí está, el nombre de la cordillera. La cordillera del Himalaya. ¿Y por qué es famosa la cordillera del Himalaya? ¿Por qué es famosa? ¿Es la más qué? ¿Es la más alta del mundo? Exacto, es la más alta del planeta. Ahí está el monte Everest, pues. Profesor, Tiene los picos más altos del planeta. Dime, dime. profe, una consulta en el Himalaya, como es la más alta de todas, ¿tiene la mayor presión también o no? O sea, presión hablando en altitud. ¿Presión atmosférica te refieres? ¿Atmosférica? Sí, a eso me refería. Ah, bueno, la presión atmosférica, que es un tema que vamos a hablar un poco más adelante, es cuando hay más presión, cuando un elemento físico, un elemento de la materia, genera mayor aplastamiento, para decirlo en términos sencillos. ¿Muy bien? Pregunto, ¿quién tiene más atmósfera sobre su cabeza? ¿Una persona que está en la playa o encima de la montaña? ¿Quién tiene más atmósfera sobre su cabeza? Más aire sobre su cabeza. Obviamente, la que está en la playa, a tener menos elevación, tiene más aire, más atmósfera sobre su cabeza. O sea, zonas de baja altitud, de baja elevación, mayor presión. Conclusión, personas que están en zonas muy elevadas, la presión disminuye. Y por esa razón, suele pasarnos cuando alguna vez hemos viajado a la zona andina, aquí nomás en el Perú, se ha sido Huancayo, Cusco, Jamaca, Huaraz, Ayacucho. ¿Qué ha pasado? ¿No sentías que tus oídos se estaban tapando? ¿No recuerdas un poco? ¿Sí o no? Se te tapaban un poquito los oídos. Algunos no sienten, como mi estimada tú, Mel, porque ella es pues una mujer acero, pues, ¿no? Pero la gente, no, Guaral no es altura, pues, Guaral está a nivel del mar, pues. Hablamos si he viajado a Huancayo, Tarma, Huancavelica, Puno, Juliaca, Cusco, a la ciudad de Cajamarca, a la ciudad de Huaraz. Claro, Hualochilí también puede ser también. Cuando viajas a esos lugares, cuando estás en el medio de transporte, en avión no lo sientes mucho, pero sí en bus, sientes cómo se te tapan un poco los oídos. Se te siente tapar un poquito. Así es. Y es que el cuerpo siente que la presión atmosférica está cambiando. Y lo que hace el cuerpo, hace una presión interna, de adentro hacia afuera, para generar ese equilibrio, hasta que poco a poco el cuerpo ya se acostumbra ya. Que dura pues un par de horas ese tipo de esto. Y después hay otras consecuencias que es el mareo, el desoroche, que tiene que ver ya con la escasez del oxígeno, que ya no tiene tanto que ver con la presión atmosférica directamente, no. ¿No? Así es. Listo. Ah, claro, por supuesto, tiene toda la razón. Me encanta ir a Guarochirí también. Ahora, mira, muchachos, pregunto, ¿en esta zona de obducción puede ocurrir terremotos, sí o no? Por supuesto que sí. ¿Y por qué, profesor, sigue habiendo terremotos? Porque no es porque ya se forma la cordillera, las placas tectónicas ya no se mueven. No, las placas tectónicas se siguen moviendo, se siguen chocando, siguen esa presión. Entonces, ese choque, en un momento, tiene una fuerte fricción y libera un fuerte movimiento sísmico en la superficie. Hace pocos años nomás se vio un terremoto en Nepal, ¿me acuerdas, no? Un terremoto ahí, justamente. ¿Por qué?
Es la presión que genera la placa indo-australiana contra la placa, eh, este, la placa asiática. Así es. Así que en todo conclusión, podemos concluir lo siguiente. Podemos concluir que en todos los bordes convergentes hay sismos, ¿sí o no? Sí. No es el único lugar, no, pero sí la mayor cantidad de sismos en el planeta se da justamente en los bordes convergentes de las placas tectónicas. La mayoría de sismos y también se forman la mayoría de volcanes, también de paso. También la mayoría de volcanes se forman en esos bordes convergentes. Acá. Tranquilo, con la falla de San Andrés, tranquilo, vamos a ir paso a paso. También estamos preparados para ese tema. Tranquilo, Nilo. ¿Bien? Vamos. La gente es intensa. Bien. Ahora, así como hay bordes que se están pues chocando, también hay bordes que se están separando. ¿Sí? Oh, cuidado, alguien me escribió ahí, en Perú no hay volcanes. A ver, chicos, ¿es cierto? ¿El Perú no tiene volcanes? Volcán Místico. No. Claro, más falso que promesa de ex, por supuesto. ¿Cuántos volcanes tiene Perú? ¿Uno? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Cuántos volcanes cree que tiene Perú? El Perú tiene 401 volcanes, muchachos. Así. Te lo voy a decir en versión TikTok, ¿te parece? ¿Sabías que el Perú tiene 401 volcanes? ¡Oh! Sí, así. Ahí sí me lo entiendo de esa manera, en versión TikTok. Así es. Buena pregunta. ¿Dónde están esos volcanes? Está en el sur andino. ¿Dónde está? Entre Ayacucho, Arequipa, Moquegua, Tacna, también algunos están en Apurímac, Cusco y Puno, en una cadena que se llama la Cordillera Volcánica, la Cordillera de Chila, la Cordillera de Barroso. Ahí están los volcanes en el Perú. No vas a ver volcanes en Lima, en Huancayo, en Cajamarca, no, ahí no. Están en estas regiones localizadas del sur andino. ¿Y por qué ahí, profesor? ¿Por qué? Porque justamente las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, que está pues frente al territorio peruano, en esa parte del sur andino está a menor profundidad. El rozamiento de ambas placas en ese lugar del sur andino tiene poca profundidad. O sea, tiene poca profundidad, tiene mayor facilidad para que el material magmático pueda ser liberado por las fallas geológicas, que son las grietas, hacia la superficie del territorio peruano. En cambio, en lugares del centro y norte del Perú, el rozamiento de la placa de Nazca Sudamericana, ese rozamiento, ese plano de Benioff, está demasiado profundo. Entonces, no se llega a formar volcanes. Sí, otro tipo de volcanismo, como que fuentes termales, sí, pero no volcanes. ¿Sí? Ahí está el detalle. Ahora, volviendo aquí, el borde divergente. Creo que ya había unos micros que se habían prendido de forma accidental. En los bordes divergentes, ¿qué pasa? ¿Qué significa la palabra divergente? A ver, ¿recuerda esa película de ficción Divergente? ¿Qué significa esa palabra? Diversidad de cultura, gente. Diversidad. No tiene tantas veces con la diversidad. Puede ser, pero la palabra en sí, ¿qué significa? Diverger. Muy bien, Gutiérrez, muy bien. Muy bien, Gutiérrez. Separarse. Ambas personas divergen en ideas, se separan por ideas. Por un ejemplo, ¿no? ¿No? Este, dos piezas se divergen, se distancian. Así es. Es que el antónimo a convergente, por supuesto, es el antónimo, bien Chantal. Entonces aquí hay placas tectónicas, como vimos hace un momento, que se están moviéndose en sentido opuesto. Y esos tipos de bordes
divergentes se llaman por aducción. Aducción es el término. Ejemplo, mira aquí esta figurita. La placa A y la placa B. ¿Quién tiene en común ambas placas tectónicas A y B? Ya está al mismo nivel, ya. Pero ¿dónde está ubicado esta placa A y B? ¿En qué parte de nuestro planeta está ubicado? ¿Está en la parte continental o está en la parte del fondo oceánico? Ah, te diste cuenta. Claro, está debajo del océano, debajo del océano. Así es. Ok, muy bien. Entonces, en un borde, por aducción, a veces las placas tectónicas se separan y estas se separan debajo del océano, como vimos hace un momento. ¿Qué tipo de cordilleras se forman en el fondo oceánico? ¿Quién recuerda? Y creo que aquí también está escrito, creo, que también está escrito. Claro, el dorsal, donde se separan las placas tectónicas y aquí sale una gigantesca larga grieta donde sale material volcánico formando esta cordillera submarina que se llama dorsales, dorsal mesoatlántico, es el más famoso para de todos. Ahora, no solamente pasa en el fondo oceánico, también te dije o te enseñaría que qué pasa en África. Una parte de África se está separando, así es. La parte A es una parte continental de África y la placa B es otra parte de África, que es la parte de Somalia, me parece. Y se están abriendo, se están separando. Y al separarse, forma el famoso Valle de Rift. Y en este Valle de Rift, en el fondo del valle, la tierra se abre y se están formando cadenas volcánicas, conos volcánicos, fuentes manantiales, sulfurosos, etcétera, etcétera. Ahí está. Entonces, ahí están estos tipos de relieves, que además, estos bordes divergentes se llaman constructivos. ¿Por qué constructivo, profesor? Porque así vemos que cuando se abre la tierra, ¿qué brota? Rocas. Y ya se está creando nueva corteza al salir más rocas. Al salir más rocas, más magma, se está creando nueva corteza. Aquí también se está abriendo la tierra, sale magma que se enfría y se convierta en nuevas rocas, nueva corteza terrestre. Por eso se llama constructivo. Ahí está. Aquí la actividad sísmica va a ser menos activa que en los bordes, que en los bordes convergentes. Sí, es menos activa. Sí puede haber movimientos sísmicos, pero digamos en mucho menor porcentaje. Si hay alguna actividad sísmica, es liberado quizás por una erupción volcánica principalmente. ¿Bien? Ya que vemos pues justamente las imágenes de estos bordes. El primero, ahí está. El dorsal más atlántico. Mira, el frente de Perú también un dorsal, mira. El dorsal de Nazca, mira. Que este tema lo vamos a hablar en el tema de mar peruano. Vamos a hablar la dorsal de Nazca. Aquí es una cordillera volcánica submarina frente a las costas de Perú y Chile. Ahí está. Aquí se separa la placa de Nazca con la placa, o con la placa del Pacífico. Y en la otra imagen vemos acá el Valle del Rift. Muy bien. Puede provocar tsunamis. Claro, si hubiera una erupción volcánica muy violenta en el fondo del mar, puede provocar un tsunami. Pero los tsunamis generalmente se provocan por un terremoto en el fondo marino. Y por supuesto, una erupción volcánica también genera sismos, ¿o bien? Pero en el fondo del mar. Y tenemos por último el borde transformante. Para que quieras saber, profe, la placa de San Andrés no es una placa, es una falla. La falla de San Andrés es una gran fractura geológica, enorme fractura geológica, ¿no?
que aquí está en la costa oeste de los Estados Unidos, en el estado de California y parte de México, donde las placas tectónicas aquí no están chocando, no. La placa del Pacífico y la norteamericana no se están chocando, mucho menos se están separando. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Alguien me puede decir qué señala las flechas acá? ¿Qué está señalando? ¿Qué tipo de desplazamiento tienen aquí las flechas? Contrarios, Que claro, están en sentidos contrarios, pero además, ¿qué está pasando? ¿Se rozando, están qué? rozando. Exacto. Se están rozando de forma lateral. Y este rozamiento, igual como dos lijas, al rozarse las rocas, generan vibraciones, liberan ondas sísmicas. Por lo tanto, generan también una gran cantidad de temblores y terremotos en esta área de la costa oeste de los Estados Unidos. Y lo que dicen algunos especialistas es que pronostican hipotéticamente este escenario, de que si hubiera un gran terremoto que se origina en la falla de San Andrés, toda esta área que está de rosado, que estoy señalando, se va a separar de Norteamérica, se separa. Y puede pasar dos cosas. O se hunde bajo el mar, o sea, se va Los Ángeles, se va Hollywood, todo bajo el mar, o se convierte en una isla. O sea, hay esas hipótesis, ¿no? Si hubiera un gran terremoto que provocaría que esta gran falla geológica se abriera, ¿no? Así es. ¿Cuál ocurrirá? No tenemos idea. ¿Cuál será el escenario futuro de esta parte? Pero sí generan sismos muy violentos. Y esta es la foto aérea de justamente la gran falla de San Andrés y cómo se están desplazando. Así es. Amigas, amigos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? ¿Te quedó claro esta parte? ¿Sí o no? Ujú. Listo. Me preguntan ahí, profesor, ¿hay sismos en todas las partes del mundo? Sí, hay sismos en todas partes del mundo. Sin embargo, hay lugares donde los sismos son más frecuentes, como en el caso del Pacífico, donde está el Perú, y hay lugares en el mundo donde hay sismos, pero que ocurren cada 100, cada 200 años, un pequeño temblor, un pequeño evento sísmico, muy esporádico, casi muy extraño. Hay también algunos lugares. Sí hay, pero muy esporádicos en algunos lugares del mundo. Y otros lugares más activos, pero lo hay. Allá en la transformante. Muy bien. ¿Qué ves aquí en esta falla geológica? ¿Qué ves aquí en estas, qué indica estas flechas? Que las placas tectónicas, la que está acá, esta placa, a ver, vamos a señalar aquí esta es la del Pacífico y esta es la norteamericana. Pregunto, ¿estas dos placas se están chocando? ¿Sí o no? No. ¿Se están separando? No, tampoco. Se está rozando. Y ese rozamiento lateral es el tipo de borde transformante. Y este rozamiento obviamente genera también movimientos sísmicos, muy activos por si acaso. ¿Quedó claro, mi estimada? ¿Ya quedó más clarito? Espero que sí. Gracias. Muy bien, mi estimada. Los sismos. Profe, los sismos. A ver, confesionario, por el privado. ¿Quién le tiene miedo a los sismos? La gente que escribe aquí ya. Madre. Johnny, Mini, yo no. ¿Qué más, qué más? Yo me pongo a llorar, dice el otro. ¿No? Me iré igual, dice el otro. Madre. A mí me gustan los sismos. Ya somos dos, a mí también me gustan los sismos. Somos dos extraños, dos fenómenos. ¿Qué más? Hay un comentario gracioso aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué es el comentario? Le tengo más miedo que a mi suegra. Madre. Ya, ok, ok. No siento nada, no pasa nada. Uy. Depende. Mira, depende de la duración, dice aquí. Otro dice, depende de la intensidad también. Ajá, claro que sí. Y es que los sismos en general, ¿qué son? Son movimientos bruscos, repentinos de la corteza terrestre que generan pues efectos desde
sí, de un mero susto hasta grandes daños materiales pues, en la superficie de la Tierra. Muy bien. Otro extraño como yo, Evelyn también está. Me encantan los sismos, ya. Somos tres ya, somos tres. Somos tres extraños que nos encantan los sismos, ¿ya? Somos medios enfermos, somos. Ok, muy bien. Vamos a ver. Sí, todos enfermos. Sí, muy bien. Mira acá. No, aquí, mira, yo lo por mí ya. Yo desde que tengo uso de razón y desde que este tema yo lo conozco de pie a cabeza, he entendido algo y que es científicamente demostrado. ¿Qué es lo que mata en un movimiento sísmico? ¿El terremoto o las malas construcciones? ¿Qué es lo que mata? Las malas costumbres son peores. Las malas construcciones. Las malas construcciones son las que matan. Así es. Son las malas construcciones. Y el pánico de la gente también, ¿no? Así es. Pero si la gente fuera pues de una cultura más preparada para, obviamente, ¿no? Con responsabilidad y tranquilidad, saber pues cómo reaccionar en un sismo, ¿no? Y si las edificaciones de las viviendas en Lima estuvieran mejor hechas, muy seguramente el número de afectados o víctimas sería muy inferior a los pronosticados. Así es. Así es. Y es que, claro, aquí romper varios mitos. Y este tema me encanta porque rompemos varios mitos. Primero, ¿existen ladrillos, existen casas que son antisísmicas? ¿Sí o no? No existen, muchachos. No existen. No existen. No. Lo que existe son materiales de construcción o edificaciones que se dice correctamente sismo resistentes. Sismo resistentes. Y eso yo no estoy inventándolo yo, eso es lo que dicen los ingenieros de la UNI, que tienen también un instituto que se llama el SISMIT, que está en convenio con el gobierno de Japón y con el Instituto Geofísico del Perú, que hacen estudios y experimentos sobre la sismicidad en el Perú y las recomendaciones técnicas que dicen los ingenieros peruanos de cómo uno tiene que construir su vivienda para que sea sismo resistente, no antisísmico. Antisísmico es decir, o sea, evita el sismo. No, los sismos no se pueden evitar, le van a afectar. Lo que se puede hacer es que tu Ay, edificación. no, mi vientre. Ah. ¿Qué pasó? Hace ahí una niña que le ha dado dolor de barriga, creo. A ver, vamos a ver. Ya está. Muy bien. Creo que accidentalmente se le prendió su micro. ¿Quién era? No sé. Pero se nos suele pasar, se nos suele pasar. Sí, 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 sí. Sí, a mí también me ha pasado. Un día puse un video y me puse a comer un pan con tamal y la gente está viendo que comía mi pan con tamal. Entonces, ya, pasa, pasa. Puede pasar. Son las cosas que ocurren en clases virtuales. Así es, así es. Muy bien. Recuerda que han ocurrido casos peores, ¿ya? Se ven por redes, casos peores, que gente que está con. Mejor no digo nada. Ya sabemos, ¿eh? Ya sabemos, ya sabemos. Ahora, volviendo al tema. ¿Qué recomiendan los especialistas, los ingenieros que están vinculados con el tema de los sismos en el Perú? Uno, para edificar una casa tienen que tener planos. Y pregunto, ¿quién elabora los planos? ¿Los albañiles o los ingenieros civiles? Por supuesto, los ingenieros civiles, porque hay varios tipos de ingenieros, los civiles son los que elaboran los planos. Muy bien. Elaboran los planos basándose en qué? En cálculos físicos. Por eso viene el tema de la física, la estática, la resistencia, todo eso de física que estudian ustedes en la academia se aplica ahí en ingeniería. Muy bien, se aplica. Y estudia, obviamente, dependiendo del tipo del suelo que tiene, dicen pues la cantidad de profundidad de los cimientos, grosor de columnas, para que una vivienda de cierta cantidad de pisos pueda resistir un sismo. Ahora, a ver, los arquitectos se encargan de elaborar planos estructurales o los arquitectos se basan más en lo que es en los acabados de la construcción. Claro, en los acabados, exactamente, por supuesto.
¿En dónde intervienen los arquitectos? Y aquí quiero aclarar también otro mito, ¿ya? Los ingenieros hacen los planos estructurales, donde están las columnas, los cimientos, las paredes, las redes de luz, las redes de agua, de desagüe, las redes de gas. Todo eso en los planos lo ponen ahí los ingenieros civiles. ¿Qué es lo que hace el ingeniero? Sobre ese plano estructural, lo que hace es decir, a ver, esta pared tiene estas características o tiene estas ventanas. Entonces, bajo esas ventanas, ese tragaluz, esas paredes, le vamos a mejorar la parte estética, pero respetando las medidas, los datos, los cálculos que hacen los planos de los ingenieros civiles. ¿Se entendió la explicación, chicas y chicos? ¿Se entendió? Por ejemplo, a veces un ingeniero dice, ¿no? Ah, para aquí debe haber, ¿cómo se llama? Una escalera para salir de este edificio a la calle, ¿no? Una escalera. Entonces, cuando uno mira la realidad, mira pues que la escalera como que está un poco incómoda, no tiene suficiente espacio y que es mejor quizás por la forma del lugar, en vez de escalera, una rampa. Entonces, ahí que interviene el arquitecto. Dice, no, aquí no va escalera, mejor una rampa para mejorar el acceso. Entonces, ahí lo que hace el arquitecto es corregir algunos elementos de la planificación, pero sin alterar la parte estructural. Así es. Ahora sí, ¿me dejé entender mejor, muchachos? ¿Sí o no? Por ejemplo, ustedes han visto que cuando hacen a veces obras en la calle, como pistas, veredas, ¿no? A veces han visto, hay lugares que la vereda está muy alta o la pista está muy, muy abajo, ¿no? ¿Han visto, no? ¿Sí o no? Claro, han visto eso, ¿no? Entonces ahí han visto que el ingeniero ha puesto en las medidas nomás. Las medidas son estas, tanto ancho para la pista, tanto ancho para la vereda, qué sé yo, pero aquí faltó, en esos lugares faltó un arquitecto que logra afinar los detalles, respetar las alturas, respetar las alturas, es importante eso, respetar los detalles para la mejor accesibilidad, mejorar pues también el aspecto y también la seguridad también de las mismas. Ok, volviendo al tema aquí, los especialistas recomiendan hacer buenos planos, eso lo hacen los ingenieros, usar buenos materiales de construcción y que lo construyan especialistas, o sea, ya sean maestros de obra, albañiles, que tengan experiencia, ¿no? Que sepan hacer bien su chamba, ¿no? Muy bien. Pero en el Perú no pasa esto, pues. En el Perú, ¿cómo se construyen las casas, chicos? ¿Quién lo elabora? ¿Quién lo construye? ¿Cómo se hace? A la criolla. ¿Cómo se la criolla? Va, compro contrato a un albañil. Oh, quiero hacer aquí mi casa, quiero construir con 3 pisos, entonces el albañil, ya. Entonces, según a lo que quiere el dueño, dice, quiero este cuarto aquí, quiero la cocina allá, quiero el patio allá, según el criterio del cliente, ¿no? Entonces, lo que pide el cliente, el albañil dice, ya, entonces yo construyo. Aquí pone esta columna con cierto criterio nada más, con cierto criterio, pero falta más criterios para tener una edificación mejor estructurada. Y muchas veces el que manda a construir, para abaratar costos, usa ladrillos que no corresponden para que una casa sea sismo resistente. Así es. ¿Y qué tipo de ladrillo más usa la gente para construir sus casas? ¿El ladrillo King Kong o el ladrillo pandereta? ¿Cuál usa más? El pandereta. La gente construye más con ladrillo pandereta. ¿Por qué? Porque es más barato. Así es. Quizás sí, si algunos se hacen con King Kong, sí, está bien, muy bien. Pero el ladrillo pandereta es muy mal ladrillo para resistir un sismo. Se rompe como galleta, muchachos. Los ingenieros del SISMI, de la UNI, sugieren que en una casa se tiene que hacer paredes que estén amarradas con las columnas principales, con ladrillos King Kong, y paredes que solamente sirvan de división entre habitaciones con panderetas. Las panderetas sirven para dividir
habitaciones o ambientes, nada más. Pero las principales paredes que van a soportar todo el peso de la vivienda tienen que estar amarrados con ladrillo King Kong. Y los pisos de arriba, si todo es pandereta, también muy mal. También tiene que ser igual como en el primer nivel. Las principales paredes que resisten la fuerza, la tensión de las columnas, tiene que ser con ladrillo King Kong. Y solamente las paredes de divisiones con pandereta. Pero en el Perú, todo pandereta. Y cuando pasa eso, ocurre como ven aquí, en la imagen de la izquierda. Así es. Ah, no sé cómo en peligro pandereta. Ah, ya, vamos a ver. Vamos a compartir aquí. A ver, vamos a compartir la pantalla. Este es el aéreo pandereta. Ese es. Ya se familiarizaron, ya lo identificaron, ¿sí o no? Y casi todas las casas en el Perú, sobre todo Lima y Callao, se construyen con eso. Quizás tu casa también, tú no sabes. Así es. Eso solamente sirve para, ojo, solamente para divisiones de paredes, divisiones entre habitaciones. Pero para las paredes principales que van a soportar todo el peso junto con las columnas, debe ser con ladrillo King Kong. Ese es el ladrillo King Kong. ¿Ves? Es diferente, ¿no? ¿Sí o no? Claro, los huecos están arriba, porque arriba en los huecos se mete el cemento para tener un mejor amarre y resistencia. Así es. Claro, es mucho más macizo. Este ladrillo pesa, el otro es ligerito. A veces otros usan este ladrillo, mira. Algunos usan el ladrillo que está a la izquierda. Ese ladrillo también es malo. Ese ladrillo también es malo. Así es. Ahora, tú dirás, profesor, mi casa está hecho con esos ladrillos. ¿Ya fuiste? Bueno, eh, los ingenieros pueden hacer algunos ajustes. Es decir, un ingeniero especializado en estructuras puede visitar tu casa, ve pues cuáles son los puntos débiles de tu casa, y te va a decir, esta pared se tumba y se pone otra pared que está reforzada con el nuevo ladrillo. Aquí falta esta columna, aquí pone que pone columna. O sea, se puede reforzar la vivienda, se puede reforzar con lo que ya tienes, se puede reforzar, pero ¿qué significa eso? Que tienes que pagar para un ingeniero plata, porque es su plata, su chamba, y también tienes que invertir en tumbar, mano de obra y materiales. Pero esa inversión, ¿qué significa? Que tu casa va a resistir un sismo y que las personas que viven dentro de tu casa no van a ser damnificadas y no vamos a tener quizás algún fallecido que lamentar. ¿Sí es? Porque lo barato sale caro. Y en vez de gastarse la plata de tonterías, cosas y medias, ¿no? Por ahí, ay, voy a comprar mi iPhone. iPhone, ¿qué? ¿Para pagarlo qué? ¿En 24 cuotas? No, pues, wow. O un par de chelas, 36, profe, 36 cuotas. 36 cuotas, su madre. Y así definen al capitalismo, ¿no? Así es, su madre, peor de todo, ¿no? Y en vez de gastar cosas innecesarias que se pueden esperar muy bien, ahora tu dinero. Profe, quiero mi PlayStation 5. Tranquilo, papá. Mejor en la plata de Play, con esa plata de Play, mejor pagamos al maestro de obra, ¿ya? Y sale para pagarle. Así que ahí está. Sí, pues la mayoría de ladrillo está con eso que está en la pantalla, sí, la mayoría. Pues. Y aquí también en mi casa también. Aquí en mi casa ya hemos hablado, ya hemos cotizado ya. Más o menos que tenemos que tumbar algunas paredes, poner algunas columnas más, porque tenemos que levantar más pisos. Claro, arriba voy a construir yo mi departamento, entonces tenemos que hacer modificaciones. ¿Para qué? Para modificar y para que pueda pues, tener una resistencia ante un movimiento sísmico. Hay que invertir, pues cuesta, pero así es. Así es. Porque no esperes que el gobierno después, quien salga ganando,
No esperes que te va a regalar una casa nueva, no te va a dar nada. Sino más, Ica aún no se reconstruye del todo. Ica, Pisco, mira el norte peruano con la fenómeno del niño, cómo está todo fregados. ¿Tú crees que van a ayudarnos a nosotros cuando nuestras casitas se vayan a caer? No. Olvídate. No va a pasar eso. Así. Bueno, ¿dónde es seguro? Mira, hay estudios de suelos en Lima donde hay suelos que son muy malos, porque son muy arenosos, muy fofos, como los suelos de La Molina, como los suelos que están en los balnearios de Punta Negra, Punta Hermosa, Asia, y hay lugares donde el suelo es un poco más resistente, un mejor suelo, pero ¿de qué vale tener buenos suelos si no haces bien tu casa? Así, pues, ¿no? El problema de vivir en los cerros es de que si bien en los cerros, Cerro Rocoso, la base, el problema de los cerros es cuando tiembla el terremoto o el temblor, las rocas que están arriba van a rodar. Y son rocas que pesan toneladas. Y no hay pared que vaya a tener esa roca. Van a rodar sobre las casas, donde hay gente que están descansando, durmiendo, viviendo. Así es, ese es el problema. Entonces ahí también se tiene que, ahí es responsable también de las municipalidades de construir más muros para mitigar, reducir los riesgos de desastre en la ladera de los cerros por los derrumbes. Se puede hacer, sí, algunas obras para mitigar un poco. Así es. Te pregunto acá, ¿cuáles son las principales causas de un sismo? ¿Cuál es la principal de todas? ¿Cuál es la principal de todas acá? ¿Cuál es? Sí, las tectónicas es la principal de todas. ¿Por qué razón y además es la causa más importante de los movimientos sísmicos? Por una sencilla razón. Porque las placas tectónicas, su colisión, su impacto, que ya vimos en la clase, genera el 80 al 90% de los terremotos a nivel mundial y son los más violentos. No significa que los volcanes no generen, sí, también los volcanes generan terremotos, fallas geológicas o explosiones también generadas por el hombre, pero más por causas tectónicas. Y los sismos tienen dos partes bien diferenciadas. Uno es el hipocentro y uno es el epicentro. Hipo, interior, es el lugar donde se origina el sismo y donde salen liberado las ondas sísmicas hacia la superficie. Muy bien. Y epicentro es la parte superficial donde las ondas sísmicas van a sentirse con mayor intensidad, con mayor grado de destrucción en el epicentro. Aquí un detalle. Eh, si fuera de una causa tectónica, para tener esas dos partes del sismo, tengo que decir una noticia. Lima y Callao está frente, justamente donde choca la placa de Nazca Sudamericana, en lo que llamamos en la fosa central o en la fosa submarina del Callao. Ahí comienza el plano de Benoist. Y ese plano de Benoist está muy superficial. Sí, está a poca profundidad. Más o menos está a unos 30 a 50 kilómetros de profundidad. Tú dirás, profe, pero son 30 kilómetros de profundidad, es bastante. No, geológicamente es poco. Y si un sismo se origina a estas profundidades o menos de esas profundidades, las ondas sísmicas van a llegar más velozmente a la superficie, al Lima y Callao, y va a ser un terremoto bravo, terrible. No te puedo decir que va a ser mejor, no. No te puedo prometer que va a ser débil, no, te voy a decir la verdad. Va a ser un terremoto terrible. ¿Muy bien? Si el hipocentro fuera más profundo, no importa los grados, mira, ponle grado 10 si quiere, de magnitud, pero si es a 200 kilómetros de profundidad, no va a pasar nada. Ahora, sí pasa algo. Si el sismo estuviera de origen 200 kilómetros de profundidad y es de grado 10, o sea, es apocalíptico, las zonas sísmicas van a demorar a llegar a la superficie y va a ser pues, un remesón, pero no tan violento. Pero si fuera de grado 10 y a poca profundidad, las cosas están, pero... Ahora, ¿por qué te digo la alerta de esto? ¿Por qué es la alerta? Científicamente,
un lugar que tiene historia de sismos, como el Perú, o Lima también, Lima, Arequipa, cualquier lugar de Perú, normalmente cada 100 años debería tener por lo mínimo un terremoto de grandes magnitudes. Así, y cuando hablamos de grandes magnitudes, quiere decir de escala 8 a más. De escala 8 a más. Es decir, terremotos de grandes magnitudes, por lo menos uno cada 100 años. En el caso de Lima y Callao, hubieron terremotos sí, en el año 74, en el año 1940, pero no superaron la valla del 7.5, 7.7, no superaron esa valla, no llegaron ni a 8. El último terremoto, que fue de 8.5 de escala de magnitud en Lima y Callao, fue en el año de 1746. 1746, o sea, hace más de 200 años. Entonces, como que Lima y Callao, como que ya pasó de largo el límite de 100 años promedio para que ocurra un gran terremoto en un lugar, ¿no? Como que ya pasamos de largo, ¿no? ¿Sí, pues? Ya pasamos. ¿Qué significa entonces eso? Que la energía sísmica que está concentrado en el fondo, en el plano de Benioff, entre la placa de Nazca y Sudamericana, cada día, cada minuto, cada instante se está acumulando, se está acumulando, se está acumulando, y en algún momento, ¿qué va a pasar? Va a liberarse. Y va a ser a poca profundidad, en cualquier momento. Así es. Aquí me dicen una pregunta. Profe, si hubiera más temblores, ¿descargaría la energía acumulada? No. Te tengo que decir lamentablemente de que aunque haga pequeños temblores, muchos pequeños temblores, eso no va a ayudar a que la energía acumulada en la zona del plano de Benioff se desconcentre. No, no va a ser eso. Porque cada sismo es un evento geológico independiente del otro. Cada sismo es un evento distinto, un evento diferente. Así es. Así es que se nos viene con todo, de más de 8.5 por lo menos. Buena pregunta, dice. ¿Cómo se halla el hipocentro y epicentro? Muy bien. Discúlpame que la silla aquí me incomoda ya, me quema, está sentado aquí horas y horas. Usted también está igualito que usted, ¿ya? Está igual que yo usted, ¿ya? No se ríe, no se burla, está igual que está que le queme el asiento ya, porque se aburren, está sentado. Yo aquí me voy a caminar, creo. Ya. Hay un instrumento llamado sismógrafo. ¿Te acuerdas que hablamos la semana pasada de las ondas sísmicas? ¿Sí o no? De las ondas profundas y las ondas superficiales, ¿no? Bueno, los sismógrafos tienen la capacidad matemática de detectar el movimiento de la más mínima onda sísmica, de su velocidad y de su profundidad. Por eso es que cuando ocurre un movimiento sísmico, para el caso peruano, el IGP señala, ¿no? Después que ocurrió el sismo, dice, sismo, el último que fue uno, hace poco, también esta semana tengo uno pequeño a 8:24 de la mañana, pero el que se sintió hace un par de semanas en la noche, en Chilca, ¿no? Dice, ocurrió en Chilca, Chilca el epicentro, el lugar donde se sintió más fuerte, porque ahí también están los sismógrafos, y con la profundidad de tantos kilómetros de profundidad, para decir la redundancia. Son los sismógrafos que logran dando esos datos. Muy bien, de dónde está el hipocentro y también el epicentro, donde se ha sentido con mayor intensidad en la superficie. ¿Sí, muchachos? Así es. Por cierto, ¿ya tienes tu mochila de emergencia? ¿Qué es eso? Me dicen, uff, ¿qué es eso? No tiene. La mochila de emergencia es una mochila que cada miembro de la familia debe tener para poder resistir por lo mínimo 24 horas después de un terremoto. ¿Por qué por lo menos 24 horas? Porque en teoría después de 24 horas llega la ayuda humanitaria, ¿no? Así es. Y en vez, dice, ahí venden, sí, mochilas sí, venden en la calle, en supermercados grandes venden, ¿eh? Pero no compres de ahí porque es un ojo de la cara.
tú haz tu propia mochila de emergencia. Tu mochila de colegio que ya no usas, ¿sí? Tu mochila de Pepa, tu mochila de Dragon Ball, ¿sí? Tu mochila ahí, pues, de Transformers, eso, ¿no? Esa mochila que no usas, ahí está ahí, llenándose de polvo, límpiala, saca bien toda la basura que tiene que tenerlo, y una semana, está tu mochila de rueditas, está muy bien. Pon ahí un día cualquier semana, pone 2 botellas de agua, ¿muy bien? La otra semana pone un par de paquete de galletas. La otra semana pone, pues, sácate pues, una latita de atún, otra semana otra latita de atún, ¿no? Si la pierdes ahí. Una linternita de mano, nada más. Un par de monedas, pues, de ripios también ahí. Una pequeña mantita, y así un pequeño botiquín, poquito a poquito, vas metiendo cosas ahí, armando tu mochila de emergencia. Quizás alguien en la familia te va a decir, oye, tú estás loco, ¿qué te vas de campamento? ¿Qué pasa? Digo, no, estoy haciendo mi mochila de emergencia, porque el profesor de geografía ha dicho que tenemos que estar listos, porque en cualquier momento puede ocurrir un terremoto. Entonces se van a decir, Simón, es que exagerado, no pasa nada. Dice, pues está loco. Sí, estamos locos, sí. Recuerda que los grandes locos en la historia hemos transformado el mundo, ¿ya? Entonces, cuando ocurre el terremoto, amiga, mi estimado, solamente tu hermana, tu hermano que se ría de ti, de la mochila, te va a decir, oh, ya pues, invita a tu agüita, pues, hoy comparte tu atún, pues, somos varios. Claro, vas a tener que compartir, obviamente, ¿no? Pero sería mejor si cada uno tuviera su mochila para no pasar tantas dificultades, ¿no? Así es. Sí, yo tengo ahí mi mochila hasta a media caña, se está armando poco a poco en mi mochila. Y tengo mi sleeping, tengo mi carpa, que siempre usaba para mis campamentos, cuando salía a la montaña, pero me puede servir también para esos eventos, entre otras cosas más. Dice aquí, profe, ¿ya me confirmaron que puede pasar un terremoto aquí? Por supuesto. Les voy a explicar por qué. Pero es inevitable, es inevitable. Lo que no se puede es predecir. No se puede predecir los sismos, no se puede, ¿oye? Pero hay un sistema de alerta sísmica temprana. Pero ese tema lo voy a hablar en un capítulo más adelante que tenemos aquí en la Nueva San Marcos, que es sobre los riesgos de desastres. Eso vamos a hablar que una semana más adelante. Ahí voy a hablar, sí, del SISMIT, y voy a hablar del Centro de Emergencia y del CENEPREC. Ahí vamos a hablar más detallado del sistema de prevención, ¿ok? ¿Y por qué va a ocurrir un terremoto sí o sí en el Perú? Porque estamos frente a dos placas tectónicas muy activas y porque además, y esto viene en San Marcos, estamos en la zona sísmica más activa y violenta del planeta, el cinturón de fuego del Pacífico o anillo de fuego del Pacífico. Ojo, esto viene en San Marcos no hace mucho tiempo. ¿Y aquí compartimos con quién? Compartimos con países como, a ver, con Papúa Nueva Guinea, con Nueva Zelanda, con Indonesia, con Filipinas, con China, con Japón, con el país de los chipis, Corea, con Rusia, con la parte de la costa oeste de Norteamérica, o sea, Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica y la costa oeste de Sudamérica, Colombia, Perú, Ecuador, Chile. Así que es inevitable que ocurra un sismo en esta zona, que además representa aquí la zona más volcánica del planeta y donde ocurre el 90% de los terremotos a nivel mundial y de los más violentos. Terremotos y maremotos también, porque cuando ocurre un maremoto en el fondo oceánico, por ejemplo, hubo hace unos meses aquí en Nueva Zelanda, un terremoto aquí en TX, las olas se desplazaron por todo el océano. Claro, en los lugares más cercanos tuvo más intensidad y en lugares más alejados como el Perú, pues llegó pues con mayor debilidad. Así es. Chicas y chicos, ¿hasta aquí está claro esto, sí o no? Muy bien. Por supuesto, muy bien. Me metió terror, dice. No es terror, muchacho, es prevención. Prevención es. Así es. ¿Qué diferencia hay entre un maremoto y tsunami? La diferencia es que se escribe diferente, pero es el mismo fenómeno, amiga Mel.
Un terremoto, un maremoto y tsunami es lo mismo. Solamente que la palabra tsunami viene de una palabra japonesa que significa ola de puerto, pero ese mismo fenómeno, que es olas gigantescas que impactan a los litorales debido a un terremoto de gran magnitud que ocurrió en el fondo de los océanos, sobre todo donde chocan las placas tectónicas, en las fosas submarinas. A ver, no te asustar, pues no. Son sismos. Un ratito, por favor, un ratito. Un ratito, muchachos. Listo. Esto de regreso. Así que la información no es para poner en alarma, sino es para prevenir, para ponernos a precaución, etcétera, etcétera. Así es. Buena pregunta, me hace Juan Carlos Mejía. ¿Cuál fue el terremoto más intenso de todos los tiempos? Bueno, el terremoto más intenso de todos los tiempos, en los tiempos modernos, desde que se usa el sismógrafo, propiamente dicho, fue en Valdivia, Chile, en 1960. Fue de escala 9.6 de magnitud. Eso es lo más fuerte que ha resistido ese sismo en Chile, Valdivia, Chile, en el año 60. Muy bien. Del Perú ha habido dos grandes terremotos, uno del año 1866, 64, 68 por ahí, y el otro fue de 1746, fue uno de los más grandes, o también uno de los más terribles en el Perú ha sido el de 1970, no por la magnitud solo del sismo, que sí fue alta la magnitud, sino fue por la cantidad de pérdidas humanas. 70.000 compatriotas murieron en el terremoto de Huaraz, Yungay, en el año de 1970, porque se mezcló aquí un terremoto que provocó que un pedazo del nevado del Huascarán se rompiera y cayera sobre una laguna que era Ñaganuco, y la que hizo que se rebalsara, y un violento, gigantesco aluvión enterrada a una ciudad llamada Yungay, que ya estaba recontra dañada y afectada por el terremoto, pero fue rematada con el aluvión. 70.000 compatriotas fallecieron en el año de 1870. Sí, muy bien. Continuamos. Profe, ¿cuándo un en vivo? ¿Un en vivo quieren? Ah, ya, pues, a un día pues salió un en vivo en mi canal de YouTube, pues ahí para responder algunas dudas. Ya. Me pregunta si estaba vivo en esa época. Pucha, tan viejo me veo. Gracias por decirme viejo. Gracias, gracias, gracias. Sí, tengo dos videos ahorita en ese canal nada más. Se llama Geolocos del Perú. Sino que toma tiempo producir un video, toma su tiempo. Se llama Geolocos del Perú en YouTube. Bien, justamente hay un video sobre sismos y las cifras terribles que nos predice el INDECI, eh, y otro tema de cartografía también, ahí también está en ese canal. Pero toma su tiempo para hacer un video, toma su tiempo, lo hago yo solo, no, o sea, otros youtubers tienen que le apoyen, tiene un productor, tiene alguien que le ayude, ¿no? Por ejemplo, Hugo Chugó tiene un equipo que le apoya, ¿no? Para hacer sus videos. Aunque, ojo, Hugo Chugó a veces se paltea, Hugo Chugó a veces se paltea sus datos, sí, a veces se paltea y, bueno, no lee mis comentarios, pero ya, pues, a veces. Sí, dice muchos datos buenos, sí, eso sí, pero a veces se paltea con unos datitos, no se paltea, pero bueno, pero tiene información que se rescata. Pero ellos pues tienen un poco más tiene una producción, ¿no? Tiene gente que la apoya, pues, ¿no? Así es. Gracias por los suscriptores, gracias, gracias, gracias. Yo lo hago yo quiero, es un canal que yo he creado para poder difundir información geográfica y histórica un poco del Perú. No pretendo ganar, pues, plata con eso, porque eso es relevante. No gano mi plata enseñando clases como aquí, ¿no? Pero se apoya, o sea, se agradece el apoyo, se agradece el apoyo. Muy bien.
Oiga, si alguien me quiere hacer mi apoyo ahí técnico en mi producción para grabar, filmar, editar y hacer todo, bacán, bacán. Ahí nos hacemos un equipo así como el Cacas, como el Toby, ¿no? Como esta gente, ¿no? Listo, vamos. ¿Qué diferencia de escala sigma Keiger? Estamos en la escala de Mercalli, la escala modificada de Mercalli, donde tenemos aquí que evalúa el grado de destrucción material. Ahí está. Y ese grado de destrucción material, ¿cómo se ve? En los daños que están en las estructuras y las poblaciones que son afectadas, es decir, gente damnificada, heridos o fallecidos. Esta información, ¿de dónde lo vamos a recoger, amigas, amigos? ¿Del hipocentro o epicentro? Claro, del epicentro, o también llamado epifoco. Y aquí nos utiliza un instrumento para medir eso, ¿no? Aquí se evalúa con la observación de los especialistas en temas de desastres naturales, ¿no? Y hay una tabla de valoración del 1 al 12 en romano, donde 1 es no percibido el sismo y 12 es la destrucción total de una población, de una ciudad, un poblado. En comparación de la escala de magnitud, que es una escala científicamente mejor explicada, porque es registrada matemáticamente, la velocidad y la magnitud de las ondas sísmicas que se dio liberada del hipocentro, y esta energía liberada del hipocentro, de las ondas sísmicas, tiene dos formas de cómo se mide. Hay la escala de Richter o magnitud local y la escala de magnitud del momento. ¿Qué diferencia hay entre ambas? La escala de Richter mide sismos que son débiles, o sea, sismos que tengan valores menores de 6.5 de magnitud. O sea, temblores, ¿sí? Temblores. Y la de magnitud del momento son sismos que evalúan terremotos, ¿no? Movimientos telúricos mayores de 6.5 de magnitud. Así es. Por esa razón, a veces yo cuando escucho la prensa peruana, cuando dan noticias, que hay un terremoto en Turquía de 8 de escala de Richter, dice. Yo me quedo así escuchando. Me pongo mi cara de payaso, yo, que está de moda, ¿no? Un terremoto de escala de 8 de Richter. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el periodista metió las 4, pues, porque Richter máximo mide 6.5. Así es. De 6.5 más, magnitud del momento, terremotos. Así que no crea todo lo que graban los periodistas, porque alguien le redacta la noticia, ellos lo leen y no saben lo que dicen en realidad. ¿Verdad? Así es. Hay muchas veces que el periodismo se paltea en datos históricos, científicos y geográficos, ¿no? Así es. Y también algunos youtubers también se paltean. Así es. Aquí me llegó una pregunta. ¿Por qué Mercalli? Ya. Mercalli es un apellido. Fermín Mercalli me parece que fue un científico que diseñó esta escala de valoración de destrucción de un sismo, y Richter también es el apellido de un científico, un geólogo, que estableció esta escala matemática para evaluar la magnitud de las ondas sísmicas. Así es. No, chicos, yo he visto periodistas también de universidades públicas, no quiero decir su nombre para no ser roche, que también ha metido las 4 también, sí, sí. Pero de todo, si no importa la universidad que salga, uno tiene que prepararse también uno mismo, muchachos. Uno mismo tiene que prepararse bien. Es. Buena pregunta, dice. ¿La más importante escala de modificar de Mercalli? No, ninguna es importante. Las dos son importantes, porque los dos me dan dos valores, dos evaluaciones diferentes. Si yo quiero saber cuánto fue el daño material que generó el terremoto, la de magnitud no va a decirme esa información. Esa información importante me la da Mercalli. Pero si yo quiero saber dónde fue el hipocentro del sismo y qué magnitud, qué energía fue liberada, eso me dice la escala de magnitud. Por eso que ninguna es más importante que la otra. Todos son importantes porque me dan informaciones distintas que nos ayudan a comprender la dimensión del impacto de un movimiento telúrico.
Por esa razón, cuando ustedes revisen los datos en el Facebook del IGP, en el IGP salen los datos. La de Mercalli sale en números romanos y la de magnitud sale como ML. Magnitud local si es menos de 6.5, o sea, en números decimales, o si es más de 6.5 en decimales, por ejemplo 7.5, 7.8, 8.5, MW, magnitud del momento. Así es. ¿Quedó claro esa parte, chicas y chicos? ¿Quedó claro, sí o no? Muy bien, muy bien, muy bien. Chévere. A mi gente. A mi gente. Tú lo cachimbo, güey, madre. Está bien. Ay, y no te voy a perdonar, me he dicho que estoy viejo. ¿Cómo que si he vivido en esa época del terremoto del 70? Su madre, ya, ya. Te voy a perdonar, ya. También que soy tío, pero es demasiado no, pues ya, ya. Mucha ofensa, ya. Ahí está. ¿Qué es el vulcanismo? El vulcanismo es el otro proceso de la geodinámica interna. Estoy bromeando, mi estimada, hasta que te bromeo, hasta que bromeo. Así soy yo, payaso, a veces. Sí. Entonces, el vulcanismo es el proceso de liberación del material magmático del interior de la Tierra hacia la parte superficial. En ese proceso va a deformar también la superficie terrestre, formando también relieves iniciales. Muy bien. Entonces tenemos aquí que el vulcanismo se manifiesta de dos maneras. Uno es el vulcanismo intrusivo, también llamado plutonismo. ¿Cómo se caracteriza? Cuando el magma ha querido salir a la superficie, pero ha perdido calor, ha perdido fuerza, ha perdido energía, entonces el magma se empezó a enfriar. Y cuando se enfría, se convierte, como dice aquí, rocas ígneas. Y esa roca enfriada ha rellenado cavidades huecas que están debajo de la corteza. Por ejemplo, aquí tenemos un lacolito. Es una cavidad en forma de hongo rellenada por magma enfriado, o sea, por rocas ígneas. Y tenemos también el sil. El sil, que es una cavidad horizontal rellenada por rocas ígneas, o sea, por magma enfriado. Si es en forma vertical, se llama dique. Y si es en forma de plato aplanado, se llama lopolito. Algunas imágenes. Esto es un lacolito. Y por si acaso, casi todos los cerros de Lima, San Cristóbal, el Pino, San Cosme, el Agustino, nuestros cerros, amigos, amigas, son lacolitos. Son lacolitos, amigos. Aquí tenemos también un sil, ¿no? Bien, ese estrato rocoso horizontal de roca ígnea enfriada, ¿no? Está. O acá está el dique, ¿no? Columna vertical de magma enfriado, ¿no? De roca ígnea, el dique. Pero también hay vulcanismo exclusivo. O sea, que sí logra liberar la energía magmática al exterior. Y no solamente arroja lava, no, también arroja gases, cenizas, agua, etc. El ejemplo más común es el volcán, que expulsa todo tipo de materiales. Por ejemplo, aparte de lava, que expulsa cenizas volcánicas, que se elevan a varios kilómetros de altitud en la atmósfera y que son esparcidos por los vientos, afectando a las poblaciones. Mira cómo es que las cenizas volcánicas afectando carreteras, caminos, cultivos, poblaciones, y también interrumpen el vuelo aéreo. Pero todavía es mucho más peligroso cuando una localidad o una ciudad está cerca de un volcán, como Arequipa, por ejemplo, o como el caso de la ciudad de Pompeya, en antigua Roma, que lamentablemente recibió la ceniza volcánica del volcán Vesubio, una gran nube de ceniza volcánica a más de 2000 grados Celsius, sepultando de esa ceniza a los pobladores de esa ciudad, matándolos casi al instante, quemándolos con la ceniza volcánica y también convirtiéndolos así como fueran estatuas. Esos cuerpos que van aquí no son estatuas, son cuerpos de las víctimas de la ceniza volcánica del Vesubio. Profe, ¿puede pasar en Arequipa eso? Por supuesto, puede pasar eso. Y también el vulcanismo exclusivo que bota pues, gases, ¿no? Gases tóxicos como las fumarolas que expulsan dióxido de carbono, gas venenoso, igual como el dióxido de azufre, que se llaman solfataras.
son esas zonas ubicadas muy próximas a los volcanes. Recuerda que el término cambia según su composición química. Claro, parecido, mi estimada Mel, parecido. También están las fuentes termales. ¿Cómo se forma una fuente termal? Cuando el agua subterránea, a muchos metros o quizás kilómetros de profundidad, ha estado en contacto, en algún momento ha tocado o toca el magma, entonces el agua se calienta y arrastra minerales. Y cuando el agua sale a la superficie, ya sale pues, con elevadas temperaturas. Las aguas o las fuentes termales, que hay muchos en el Perú, Churín, los baños del Inca, en Moyobamba, en Arequipa, en muchas partes de Perú hay, ¿no? Claro, también esos lugares son medicinales, como dicen, ¿no? Son medicinales. O cuando estos manantiales son de aguas demasiada caliente que sobrepasan los 100 grados Celsius y expulsa violentamente chorros de agua hirviendo hacia el aire, ahí se llama géiseres. Muy bien, géiseres. Así es. Y por último, los tipos de volcanes, según actividad. Un volcán activo, amigas, amigos, es un volcán que bota agua de ceniza, bota un poco de gases o está en erupción. Aunque sea una mínima actividad, pero está activo. Y además, que por lo menos en los últimos 500 años, este volcán haya tenido al menos una erupción. Por lo menos una erupción en los últimos 500 años. Así es. En cambio, los volcanes durmientes son volcanes que no muestran ningún signo de actividad. No bota gases, no bota ceniza, menos lava, no tienen ningún tipo de signo de actividad y no ha erupcionado hace más de 500 años. Y los extintos, aparte de no tener ninguna señal de actividad, ninguna, no erupcionan desde hace miles de años. Por eso se llaman extintos, porque hace tanto tiempo que no ha erupcionado o ha tenido ningún tipo de signo de algo, de acción volcánica. Sin embargo, quiero aclarar de que los volcanes durmientes o extintos, ambos volcanes, que aparentemente están apagados, se pueden reactivar en el futuro en cualquier momento. Y ya ha pasado con algunos volcanes en otras partes del mundo. Así es. Claro, como en la isla de Java, estaba en la isla de Java, que está en Oceanía, está en Indonesia. Esta isla de Java está en Indonesia, está el volcán Krakatoa, un volcán muy activo. En Guatemala hay otros volcanes, está el volcán del Fuego, es otro volcán que también está activo. Y bueno, llegamos a la parte final de la clase, dando las claves del material. Bueno, ya son las 2 de la tarde. Vamos dando las claves, chicas y chicos, del material que tengan aquí. Por si acaso, si no puedes anotar las claves, igual el material lo estoy subiendo a la internet, donde también está aquí toda esta información claveteada, ¿no? En uno habla justamente de los movimientos del tectonismo, que son dos formas, por orogénesis, que son horizontales, y epilogénesis de forma vertical. La dos habla justamente de los plegamientos, ¿no? Cuando hay presiones laterales de las placas tectónicas y logran doblarse. La tercera habla justamente de la fosa abisal, ¿no? Donde justamente chocan pues, las placas tectónicas y ahí pues donde se originan, donde empieza el origen, ¿no? De la zona de Benoist, la zona de contacto de la actividad sísmica. En este caso, en Sudamérica y el Pacífico. En la número 4 es los bordes divergentes, ¿no? Justamente habla aquí la pregunta del caso de montañas submarinas. Recuerda que las montañas submarinas dorsales se abren justamente, se forman cuando las placas se abren, se separan, divergentes. La número 5 son los relieves que tienen origen y geodinámica interna. Dorsales, tablazos, fosas marinas. En la 6 justamente nos habla sobre los procesos de formación de la cordillera, ¿no? La parte de Sudamérica, ¿no? Clave B eso. La número 7, la clave C, la clave de la 8, la clave dedo. Los colitos son cuerpos ígneos, no te olvides, o también se llaman plutónicos. Aquí en la imagen vemos justamente la colisión de la placa de Nazca sudamericana, en la pregunta 9, la clave B. En la número 10, justamente, vemos que todos los lugares que están de rojo son lugares donde hay muchos volcanes, y coincide
estos lugares rojos donde hay muchos volcanes coinciden en los lugares donde hay subducción, o sea, choque de placas tectónicas. Y hasta aquí queda la clase del día de hoy. Gracias por aguantarme este último bloque de las clases de la academia y nos vemos la próxima semana. No olvides hacer tu mochila de emergencia poco a poco. Con todos, gracias con todos. Chaitos. A comer. Nos vemos, Miriam. Hasta luego, profesor. Chao, profesor, tengan un buen día. Igualmente, Luego, profesor, muchas un día, gracias.